Bien, acuérdense, cualquier cosa que se corte, tengo que esperar 10 minutos, o sea, vamos a tener 10 minutos de descanso hasta que eso me vuelva a habilitar para que pueda volver a poner, ¿ya? Yo estoy grabando, espero que esto salga bien y comenzamos, ¿ya? El tema de las APIs, la verdad es que es un tema bien, bien complejito. Bueno, hay dos formas de... A ver, para empezar, ¿qué es una API? Una API es un método de comunicación entre, entre sistemas, ¿bien? En este caso es muy común que, por ejemplo, yo quiera hacer mi backend en un lado y mi frontend en otro, ¿bien? Eh, en este caso, el backend que yo podría estar utilizando podría ser, por ejemplo, Laravel. Bien. O puede ser otro método externo. Lo interesante del tema de las APIs es que eh, no tienen que ser los mismos lenguajes. La API funciona con un tipo de archivo llamado JSON. JSON. Así se le llama al tipo de archivo. Entonces, tengo mi sistema acá y los datos los transforma a este tipo de archivo. Bien, de manera que yo después esto lo puedo descomprimir en otro lado, en otro sistema completamente diferente y tener el mismo resultado. Bien, si nosotros queremos pasar, por ejemplo, de PHP a Angular, por así decirlo, no van a ser compatibles, ¿no? Pero si lo ponemos en formato de API, bien, yo puedo tomar de acá, transformarlo y devolverlo a su respectivo lenguaje. Bien, yo puedo pasar información de esa manera muy sencillo. Bueno, básicamente todos los lenguajes pueden hacer APIs. Yo he trabajado con APIs, con Laravel, también con Node.js. He trabajado con Python. Python puede hacer eso. Visual Basic también puede hacer APIs. En realidad cualquier lenguaje puede llegar a ser API. Es simplemente hacer un archivo de formato JSON y después descomprimirlo. Bien, el formato JSON es un formato bastante sencillo. Vamos a ver, pero hay que saber entenderle. Bueno, este vendría a ser el formato JSON. Bueno, a ver. Ya. El formato JSON es el siguiente. ¿Ya? Yo le pongo el dato, el tipo de dato, en este caso, por así decirlo, se va a llamar nombre. Bien, le pongo dos puntos y el valor, si es string, se lo ponemos entre comillas, ¿no? ¿Ya? Y así yo puedo seguir, ¿no? Puedo ponerle edad 18 años, ¿no? Y así es número, no hay necesidad de poner nada. Bueno, así se va haciendo el formato JSON. Ahora, para terminar, todo esto tiene que estar entre estas llaves. Bien, de esta manera me aseguro que tenga el nombre del dato y el dato, nombre de dato y dato. Bueno, de esta manera yo puedo, si lo llevo a formatear de esta forma, entonces lo puedo enviar a cualquier archivo. Bueno, no vamos a tener que hacer esto de manera manual porque los lenguajes lo hacen con un JSON Converter, pero hay que ver eso, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en Laravel. Bien, para Laravel yo me he creado una ruta llamada API. Bueno, esto normalmente viene aquí, donde funciona de la misma forma que hacer una ruta. Bien, agarro, pongo la API, aquí va a ser la llamada, ¿ya? Y a qué controlador estoy intentando referirme. Bien,
Entonces esto sabemos que viene acá. Y yo siempre lo hago de esta manera. Bien, tengo el response AR, ya, array. Bien, y va a tener dos partes, uno la data y el otro el mensaje. La data va a ser un vector y el mensaje va a ser un string. ¿Ya? Hacemos un try catch siempre en este tipo de ejercicios que vayamos a hacer API. Siempre se va a poner un try catch por si falla, porque si no se va a colgar el programa aquí. O sea, si yo no le pongo un try catch, si en algún momento no le envío un dato, entonces acá el programa se va a colgar, y eso es lo que no queremos, ¿no? Queremos que devuelva un mensaje de error. En este caso, si hay un error, devuelvo el mensaje, pero siempre tiene que haber un return. Bien, como verán acá, yo lo paso a data. Yo le pongo todo lo obtenido de la base de datos. Bien, todo lo obtenido de la base de datos. Ustedes ya hacen sus cosas. De hecho, no necesariamente tiene que ser la base de datos. Yo puedo crear mi propio array, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer esto. Repito. Y puedo hacer esto, y acá que sea un vector de ya. Entonces yo puedo crear, tiene que ser un vector. Bueno, aquí sería mensaje, las variables que yo le quiera ir metiendo. Bueno, así, en este caso, pero normalmente se suele utilizar lo sacado de la base de datos, ¿no? Y el mensaje le pongo, bueno, el mensaje, lista de no entradas enviada correctamente, ¿no? Para saber. Y como return le enviamos un JSON, ¿ya? Que tiene que tener estos elementos. Tiene que tener la data, y bueno, se le puede poner el status también. Bien, si se le quiere poner los headers, depende, en caso de que quieran mandarle algún token, ¿no? También se puede por medio del header. Y bueno, los options que esto no es muy utilizado. En response le vamos a poner un response HTTP OK. Esto equivale a un 200. 200 normalmente es cuando se ha enviado correctamente, ¿ya? Y en caso de que haya un error, le ponemos el error correspondiente. De hecho, si nosotros le ponemos response y damos control espacio, vemos un montón de errores, ¿no? o de envío. Served too early, inaccesible, use proxy, cosas así. Dependiendo del error va a tener un elemento. ¿Ven? Pero normalmente lo importante es que cuando haya OK, cuando esté todo bien, le pasemos el 200, que es OK. Bien. De esta manera yo tengo mi API desde el Laravel, ¿ya? Entonces, notemos que si nos vamos a diferencia con los otros los otros programas que hacíamos antes, aquí devolvíamos un view. Bien, ahora le estamos enviando un response. Bien, obviamente tenemos que agregar estas dos cositas, ¿no? El response y bueno, el exception en el caso de que le pongamos el try catch, ¿ya? Esto de aquí. Bueno, esto puede variar, acuérdense, la cuestión es que lo tenemos que enviar de una forma de que sea una API. Bueno, en fin. ¿Cómo yo puedo probar una API? Para eso se utiliza un programa como este que se llama Postman, ¿ya?
es un programa excelente para poder probar APIs, ¿ya? Lo instalamos, ustedes se crean su cuenta y comenzamos, ¿no? Yo le recomiendo que hagan colecciones nuevas y, por ejemplo, aquí empecemos a poner algunos elementos de manera que también todo esté ordenado, ¿ya? Háganlo por ejemplo, creo una nueva colección. Vamos a eliminar esta de aquí. Bien, vamos a esta de aquí, la vamos a reutilizar. Le voy a poner rename y le vamos a poner SI2, ¿ya? Y acá le puedo poner la request. En este caso le voy a poner prueba de nombre, y aquí le voy a pegar la URL de mi API. ¿Cómo va eso? Acuérdense que tenemos que tenerla corriendo el programa. Ya tenemos que tener corriendo el programa con PHP Artisan Serve, o dependiendo del programa que ustedes, el backend que ustedes estén utilizando. Y bueno, en este caso se le suele poner este de aquí, bien, barra API, barra, en este caso vamos a utilizar lo que le hemos puesto acá, en este caso index, ¿no? Bien, y le daríamos send y nos aparecería la información de la base de datos. Bien, en este momento no está funcionando. De hecho, ese era el problemita que tenía. Pasa que tengo que estructurar todo el programa para que funcione bien. Pero si ustedes ya lo tienen, o sea, lo que pasa es que yo lo estaba creando, capaz tengo un problema en una base de datos, como lo hice medio a la rápida, porque quería mostrar más que todo esto. No me ha salido. Pero si ustedes siguen estos pasos, ya, y lo tienen todo bien corriendo, no van a tener ningún problema. ¿Cómo tiene que salir en todo caso? ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hacer acá, y eso es lo otro que quería comentarles, ¿no? Lo bueno de las API es que yo también puedo utilizar APIs, ¿bien?, que yo no he hecho, y de hecho hay muchos en todos lados que ofrecen APIs, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo API pruebas, ¿no? Hay muchas APIs para practicar, ¿no? O si ustedes quieren una API del clima o de lo que ustedes quieran, pueden utilizarla. Bien, por ejemplo, aquí yo saqué esta de aquí, por ejemplo, ¿ya? JSON placeholder. Bueno, dice que hay una API para poder probar, ¿ya? ¿Y cuál es esa? Esta de aquí. Una API es normalmente un dominio barra y lo que haya, ¿verdad? Vamos a probar esta API. Bien, le damos send y como verán, el resultado me ha dado esto. Esto es el formato JSON. Aquí podemos ver JSON que a mí me está devolviendo. Bien, como le comentaba, tiene esta forma, y yo con esto no sé en qué lenguaje habrá sido hecho ni nada. La cuestión es que esto me están devolviendo y yo lo puedo estructurar de manera que lo pueda utilizar en un front. Bien, si son muchos, como este caso, bien, vamos a ver que este simbolito que está acá representa un vector de estos elementos, ¿ya? Normalmente es así, ¿ya? Creamos un vector de una clase que tiene estos atributos, ¿ya? Esto normalmente a mí me dice que esto es una clase, bien, cuando tenemos las llavecitas, y estos son los atributos, ¿ya? Entonces hay un vector de una clase que no tiene nombre, porque nosotros le podemos dar el nombre que querramos, pero lo que sí es que tiene estos elementos, estos atributos
que tiene que tener mi clase. Exactamente estos tiene que haber. Bueno, no exactamente, pero de mejor ayuda así. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a poder consumir estas APIs. Bien. Entonces, como vemos, esta es la estructura que tiene para cuando nosotros estamos leyendo una API. Bien, es una lista de elementos iguales. Que forman parte de una clase, ¿no? De tener los atributos. Bueno, bien. Esa es la primera parte. Bien. Cómo poder crear o consumir APIs. ¿Ya? En una próxima clase vamos a hacer algo un poquito más claro, ya con ejemplos que vayamos a hacer. Voy a tener algo preparado. La verdad es que no, por todas las cositas que he pasado, no puedo tener eso preparado. Pero lo que sí tengo es esto de aquí. Bueno, para programar en móvil existen varias opciones. Bien, una de ellas es Android. Si ustedes quieren programar en Android, adelante. Bien, y uno de los que está más teniendo cabida, no está llegando más, cada vez más fuerte, es el uso de Flutter. Ya, Flutter es, al igual que bueno, es un marco de trabajo. Acuérdense, es un marco de trabajo porque a mí me está dando todos los elementos armados, pero que usa un lenguaje de programación llamado Darts. Ya, vamos a poner aquí. Ya, así se llama Flutter. Y el lenguaje de programación es Dart. Bien. Bueno, este es un marco de trabajo que está pegando fuerte, ¿ya? Es muy bueno porque es fácil de implementar. Cada vez más personas están creando librerías, lo cual vuelve un lenguaje muy flexible y hace muchas cosas. Y aparte, una de las cosas interesantes que ha tenido últimamente fue el tema de multiplataforma, que quiere decir que yo puedo programar en web y también me puede servir para móvil, ¿ya? O sea, puedo programar las dos cosas al mismo tiempo. Obviamente que siempre hay que buscar la manera de que haya diferencias, porque no es lo mismo tener una pantalla cuadrada horizontal que una que sea más vertical, ¿no? Entonces, pero a lo que me refiero es que podemos utilizar los mismos elementos para poder hacer tanto la parte web como móvil, y esa es una de las cosas más interesantes que tiene Flutter. Bien, para las personas que allá, ¿cómo instalamos Flutter? Bueno, lo primero que vamos a hacer es, nos vamos a la página de Flutter, ¿ya? Y bueno, es esta de aquí, flutter.dev. Nos vamos aquí y la descargamos. De preferencia, como nos dice, recomendado Android. Ya, vamos a descargar y nos va a dar un archivo en RAR. Bien, ese archivo RAR lo vamos a pasar a nuestro, aquí al disco local C. Bueno, nos sugiere la página, ¿no?, que creemos una carpeta que se llame dev. Entramos y el archivo comprimido lo descomprimimos aquí, ¿ya? Se va a llamar Flutter y lo descomprimimos. Bien, y va a tener todo esto. Vamos a donde dice bin, bien, y vamos a copiar esta ruta. Nos vamos aquí y le ponemos variables de entorno. Bien, le ponemos variables de entorno, o si no, nos vamos a propiedades del sistema y variables de entorno, y donde dice path le vamos a dar y lo vamos a copiar aquí. Vamos a crear uno nuevo y lo copiamos la ruta del bin. Entonces nos tiene que dar de esta forma. También vamos aquí abajo donde dice path. Estas son las variables de usuario, estas son las del sistema, y también creamos uno nuevo al bin. Una vez teniendo eso, podemos ir a CMD
y si le ponemos Flutter, nos tiene que salir todo esto, ¿ya? Si no está bien creado, o sea, si no está bien enrutado y todas esas cosas, te va a salir como no se reconoce el comando Flutter. Significa que no lo tenés, ¿ya? Vamos a ver, creo que es Flutter versión, creo que me sale, no. Bueno, aquí me puede salir seguro verbos. Aquí está, con 2 puntos. Flutter versión. Bien. Si le pongo Flutter, 2 guiones y versión, entonces me va a decir cuál es la versión de Flutter que tengo. En este caso 3.19.3. ¿ya? El Dart lo tengo el 3.3.3 y DevTools 2.31.1. Esto es muy importante porque a veces Flutter, sobre todo cuando pasa a una versión superior a 4, por ejemplo, sucede que las herramientas, algunas dejan de funcionar, se hace diferente, hay que tener un poco de cuidado. Obviamente se puede instalar versiones anteriores. Bien, vamos a ver. Ya, bueno, habría que ver dónde está ahora porque he cambiado. Podríamos buscar versiones antiguas, ¿ya? de Flutter e instalarlas. Las podríamos instalar aquí mismo y le ponemos Flutter 2.0, 2.4, así, y lo vamos cambiando la ruta, ¿no? Bueno, ya vamos a explicar por qué sucede estas cosas, y es capaz un poquito lo más problemático porque Flutter, bueno, ahorita ya está más estable, antes cambiaba mucho, bien, pero ya no hay mucho ese lío. Bueno, una vez tenemos eso, otra cosa que hay que hacer para que funcione es ir a Android Studio, y tenemos que instalar Android Studio. ¿Ya? Descargamos, pesa como 2 GB creo, y instalamos Android Studio. Bien, no significa que lo vayamos a utilizar, sino que necesitamos las licencias y también los entornos de desarrollo. Bien, entonces descargamos e instalamos Android Studio y podemos venir aquí y vamos a abrirlo. Todo esto se hace una vez, así que no tengan problema. Bien, abrimos. Bien, y vamos acá, settings, no, perdón, a SDK Manager. Bien, nos vamos a donde dice SDK Tools, y esto de aquí no va a estar instalado. Le damos chequear y le damos aplicar. Necesitamos que se instale el SDK Command Line Tools. Bien, y también tener actualizado este de aquí. Ya, eso sería lo único que tendríamos que instalar acá. Y después aquí, o también desde aquí ponemos, ¿dónde está? Aquí está, dice Device Manager. Abrimos el Device Manager y aquí vamos a poder crear dispositivos con los que nosotros vamos a probar nuestros programas. Bien, le damos a más y aquí nos dice todos los dispositivos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos de tableta, de teléfono, de computadora, de televisor. Vamos a poner de celular. Elegimos un tipo, ¿no? Un Pixel 5, ya, le damos Next y aquí nos permite seleccionar qué tipo de sistema operativo queremos que tenga ese dispositivo. Bien, está todo, ¿no? Lollipop, Marshmallow, Nougat, Tiramisu. Este es el último, ¿no? Upside Down Cake.
bien, que es el 34. Bien, y vamos viendo, ¿no? Normalmente utilizamos el último o el penúltimo. Bien, le damos ahí, next, y le ponemos nombre, ¿no? Prueba. Bien, le decimos que sea tipo portrait o sea parado y finish. Y con esto creamos nuestro dispositivo con el que vamos a probar nuestras aplicaciones de aquí de Flutter. Una vez tenemos esto, bien, nos vamos. Ya no vamos a abrir Android Studio. Y para completar nuestra instalación, le vamos a poner Flutter Doctor. ¿Ya? Flutter Doctor, y ahí me va a visualizar que mi computadora cumpla con todos los requisitos de Flutter. Bien, aquí en mi caso los tengo todos chequeados en verde porque ya está todo, pero cuando ustedes lo instalen probablemente necesiten hacer algunos cambios. Por ejemplo, bueno, aquí no creo que haya problema, el Windows tampoco. Bien, aquí, ¿no? El Android Toolchain Develop for Android, esto, ¿ya? Normalmente, si ustedes no hacen lo que yo acabé de hacer, le va a salir con error. Entonces, tienen que instalar el Toolchain, ¿ya? Un ratito, Flutter. 10 minutos, ¿no? Ya. Normalmente le sale de esta manera. Bien. Así, ¿no? Ya, devel, bla, 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 y le va a salir X, ¿no? Entonces ustedes tienen que instalarlo y posteriormente, ¿ven? Esto de aquí, así le sale. ¿Ya? Le va a salir con una marquita, no sé si se puede ver, espero que sí. Ya, así. Ya, esto significa que no tienen instalado el SDK Tools. Lo instalamos y me va a salir esto de aquí. Ustedes tienen que copiar lo que dice aquí, Flutter Doctor Android licencia de Android, y le dan enter. Ya, esto es para aceptar las licencias de Android. Bien, aquí tienen que tener instalado Android Studio, como le comentaba. ¿Qué más? Tienen que tener Visual Studio. ¿Ya? Entonces hay que instalar Visual Studio. Tienen que instalar Visual Studio Code también. Y bueno, lo demás no van a tener problemas. Más que todo el Visual Studio Community, que es el moradito. Este de aquí y este de aquí tienen que instalar. Bien. Una vez eso, ya tienen Flutter. ¿Cómo creo un nuevo proyecto? Nos vamos a una carpeta, igual que Laravel, ¿no? Nos vamos a una carpeta, vamos acá, vamos por acá, ponemos cmd, ya, de manera que estamos en la ruta del proyecto y le ponemos Flutter New y proyecto. Creo que es esto, no. A ver cómo era. Todas estas cositas los tengo guardados. Flutter, no. Hasta aquí. Ya. Primera. Hasta acá.
Flutter create es eso. Flutter create proyecto prueba. Ahí está. Bien, y ya está creado mi proyecto en Flutter. Aquí lo vemos, vamos a actualizar. ¿Dónde lo creó? Proyectos varios. Aquí está, proyecto prueba, ¿no? Recientemente creado. Ya, perfecto. Ya con esto tengo mi proyecto creado. Lo siguiente, vamos a utilizar Visual Studio Code. Vamos a abrir ese proyecto. Ya en este caso tengo uno preparado aquí, la carpeta completa, y vamos a ir a extensiones y le vamos a poner Dart y vamos a instalar el lenguaje, este primero, que es Dart Code se llama. Lo instalamos y ya estamos listos para poder programar. Bien, bueno, esa sería la instalación. A ver, voy a cortar. Bien. Bueno, seguimos. Bueno, seguramente muchos, bueno, algunos habrán trabajado con Laravel, ¿no? Y con algunos otros, mayormente los web, los proyectos web tienen un modelo tipo, una arquitectura tipo modelo vista controlador. Bien. En este caso, hacer un modelo de vista controlador es muy complicado. Por eso, Flutter normalmente se lo suele utilizar, o al menos yo lo uso, mediante 3 capas. Bien, esto es sumamente importante y no tienen que dejarlo a la ligera, porque así le añaden un orden a su proyecto. Bien, entonces vamos a ver por medio de 3 capas. ¿Cuáles son esas 3 capas? Tenemos la capa de presentación, tenemos la capa de negocio y tenemos la capa de datos. En la capa de presentación es toda la parte visual. ¿Ya? Toda la parte visual. En la capa de negocio hace un nexo, ¿ya?, entre la parte visual y la parte de datos. Bien, y la parte de datos es aquella que se conecta con la API. ¿Ya? Es la parte que se conecta con la API. Más adelante vamos a ver que existe una dimensión más. Bien, bueno, entonces lo primero que vamos a notar, aquí tengo mi proyecto recién creado, es lo siguiente. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a pushspec.yaml, aquí vienen todas las especificaciones de su proyecto, desde el nombre, que ustedes tienen que tener muy claro, y aquí lo pueden cambiar, obviamente, le pueden poner la descripción del proyecto, y bueno, en este caso tendríamos la versión. Esto es muy importante, bien, porque si ustedes quieren subirla a una store, una Play Store o la de Apple, la que ustedes vean mejor, van a funcionar por tema de versión. Bien, este es el primer número, bien, conlleva a la versión principal. ¿Qué quiere decir? Solamente cambia cuando la estructura del proyecto cambia completamente. Bien, entonces eso, cuando la estructura cambia completamente, han arreglado algunas cosas de conexión, lo han mudado de servidor, el motor lo han cambiado, ustedes, dependiendo de eso, se cambia la versión. Bien, esto es muy difícil que lo cambien, ya tarda años en cambiarse. Bien, el siguiente elemento corresponde a cambios grandes. Bien, mayormente cuando hacen algún cambio, agregan nuevas funcionalidades,
agregar nuevas partes, ese tipo de cosas cambiamos acá. Y el elemento final, que es el más pequeñito, bien, corresponde a cambios menores como arreglo de bugs, arreglo de elementos, ingreso de nuevas cositas así, pero pequeñas que no hacen mucho cambio. Bien, y aquí conlleva más, significa la cantidad de veces que ha cambiado. Bien, entonces si yo hago un pequeño error de bug, aquí esto lo pondría en 1, ¿no? Bien, si después yo hago un cambio grande, aquí le pongo 1 y aquí le pongo 0, ¿ya? Y obviamente sería el tercer cambio que yo hago. Bien, entonces más o menos así va yendo. Aquí vamos cambiando. Esto es más que todo cuando uno quiere subir a una store. ¿Qué es lo que va a pasar? En la store siempre te van a cambiar, te van a pedir, te van a exigir que cada vez que subas la versión sea diferente a la anterior. ¿Y dónde lo ven esto? Acá. Bien, el SDK, bueno, este es el SDK de Android, es por eso que se lo necesita. Bien, aquí tenemos las dependencias, y esto es muy importante porque aquí van a tener todas los paquetes que ustedes vayan a bajar o ver, lo van a agregar acá, ¿ya? Las dependencias, siempre tengan cuidado porque es muy sensible. Si yo le pongo esto aquí, es diferente, ¿ya? Entonces hacemos que todo esté alineado con Flutter, ¿ya? Esto en un principio no va a estar así, y mi recomendación es que le pongan este HTTP, que es para poder acceder a las APIs. Bien, como yo veo esas cosas, a ver, como había comentado, Flutter tiene una comunidad bastante grande y está en constante desarrollo de nuevos paquetes, nuevas librerías, etcétera. Entonces yo puedo buscar librerías. Por ejemplo, yo quiero una librería que me genere diagrama de flujo. ¿Ya? Vamos, normalmente en estas páginas llamadas pub.dev suelen ponerlo los paquetes. Vamos a verlo, entramos y nos damos cuenta que tiene la siguiente forma. Bien, tenemos el readme, el changelog, el example, el installing, las versiones y los scores. Bien, en readme nos muestran qué es lo que puede hacer el paquete, ¿no? En este caso, miren, sirve para implementar este tipo de elementos, ¿ya? Que es un diagrama de flujo. Aquí nos dice cómo utilizarlo, cómo implementarlo, etcétera, ¿no? Si nos vamos a changelog, ya nos muestra todas las versiones que ha tenido y qué cambios han provocado en cada uno de ellos, ¿ya? Si nos vamos al example, aquí nos dan una forma en la que ellos han implementado en su proyecto, ¿ya? Y finalmente el installing, que lo único que tenemos que hacer es copiar esta de aquí, esta dependencia, copiarla aquí abajito, ¿ya? Y guardarla. ¿Ya? Una vez lo guardamos, va a instalar, ¿no? Bien, y instala. Ahora, ¿cuál es el pequeño problema con esto? Vamos a seguir viendo, tenemos las versiones, etcétera, y los scores, ¿ya? Para empezar tenemos que ver que tenga una buena popularidad, buena cantidad de likes, ¿no? Porque si no suele ser malo, ¿ya? Lo interesante de lo que quería comentar era esto. Bien, cuando nosotros instalamos paquetes, bien, estos están hechos para un SDK, ¿ya? Un aproximado SDK. Si ustedes, por ejemplo, quieren instalar la versión 2.1,
.4 necesitan un SDK mínimo de 2.17. Vamos a ver nuestro SDK 3.3, ¿no? Entonces estamos dentro, va a funcionar obviamente, ¿no? Pero ¿qué es lo que suele pasar? Muchas veces también tienen un máximo SDK. Bien, entonces hay que tener, es un poquito problemático esto porque puede que nuestra versión de Flutter esté muy actualizada para lo que este paquete nos puede dar. Bien, normalmente sale como un error. Aquí sale como un error que no se pudo instalar. ¿Ya? Y te dice que necesita un SDK mínimo o hay un SDK máximo, etc. Bien, entonces hay que jugar un poquito con este tema. Capaz el paquete que nosotros queremos utilizar ya dejó de tener soporte, entonces ya no está actualizándose, hay que buscar otros. Ese creo que ese es el pequeño problema, pero por contra, o sea, la parte buena es que está en constante desarrollo, hay mucho y bueno, hay mucho para lo que ustedes deseen. Entonces, si ustedes quieren implementar algo, yo les sugeriría que primero verifiquen si hay una librería que lo hace, ¿ya? Incluso vamos a ver en clases posteriores cómo podemos incluso modificar estas librerías o crear librerías en base a otras librerías. ¿Bien? Entonces hay que cuidar este tema de la versión, el mínimo SDK, y seguramente también tiene un máximo, ¿ya? Simplemente lo instalamos copiando esto, nada más, ¿ya? Como decía, a veces el SDK está muy actualizado o, o nuestro Flutter está muy desactualizado, entonces podemos utilizar versiones antiguas. Bien, por ejemplo, cuando le ponemos el install, en vez de ponerle 1.1.4 le ponemos no sé, 2.1.1, digamos, ¿no? Entonces yo vengo acá al changelog y veo qué cambio apareció. De esta manera yo puedo decir, ah, bueno, me sirve todavía. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esto, pero se puede jugar bastante con las versiones. Ya no es complicado agregar nuevos paquetes, no hay, solito se instala, etc. Bien, eso es lo que se hace en pubspec.yam. Bien, aquí de momento no hay nada más interesante más que la instalación de paquetes, y el primer paquete que vamos a instalar va a ser el HTTP, ¿no? Si quiero desinstalar un paquete, simplemente lo borro y lo guardo, ¿ya? Y se va a actualizar como vemos acá y se elimina, no va a haber mucho lío. Bueno, bien. Bueno, seguimos. Le había comentado entonces que Flutter funciona por un modelo de arquitectura de 3 capas, ¿no? Donde hay una presentación, negocio y datos. Todo lo que nosotros vayamos a hacer, en su mayoría, lo vamos a hacer en lib. Ya tenemos todo esto aquí y vamos a abrir lib. ¿Ya? No va a tener nada, solamente va a tener estos dos elementos que constituyen el main y bueno, solamente va a tener el main. Vamos a darle correr a ver qué es lo que pasa. De hecho ya crea un proyecto por defecto muy sencillo, que creo que es un programa para presionar un botón nada más y cuenta cuántas veces lo presionamos. Le podemos dar run acá o también podemos elegir, ahí está, ya el programa base hace esto, solamente cuenta, ¿bien? Lo interesante de esto es que yo puedo jugar con el tamaño y ver también cómo se va adaptando, porque la programación móvil, la cosa más complicada que existe es que se tenga que adaptar a los diferentes tamaños de un celular. Ya no todos tienen el mismo tipo de pantallas, algunos son así, otros son así, otros tienen una resolución menor y todas esas cosas, y hay que jugar con eso. Ya vamos a ver en clases más adelante cómo se crea un entorno responsivo. Bueno,
tenemos esto entonces por defecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros apretamos P y creo que le podemos poner run emulador, no me acuerdo bien cómo se inicia por un emulador. A ver. Bueno, la próxima clase voy a mostrarle cómo se abre desde un emulador, ya, porque aquí estamos utilizando un visualizador de regular. Bien, a ver, entonces lo primero que hacemos es crear esta estructura de la arquitectura del programa. En este caso vamos a crear tres carpetas, uno que diga presentación, otro que diga data y otro que diga business, ¿ya? Que son en inglés, ¿no? Presentation, presentación, negocio es business y data es de dato. Bien, y vamos a tener que hacerlo bastante organizado, porque si no esto se va a hacer un desmadre. Bueno, nos vamos por ejemplo a la capa de presentación. Aquí no hay nada, ya. De preferencia vamos a poner un folder por cada elemento que nosotros vayamos a cambiar. Por ejemplo, usuarios. Vamos a poner con mayúscula, ¿ya? Bien, entonces en esta carpeta vamos a seguir agregando un folder y vamos a poner alumno. Bien, ahí para que se vea. Vamos aquí a usar todos los widgets, ya lo vamos a ver eso más adelante, para poder crear nuestra aplicación. Bien, de momento vamos creando uno por cada tabla, se podría decir, de la base de datos, para que esté todo debidamente ordenado. O si no, por cada página que ustedes quieran abrir, creamos uno diferente. Bien, bueno, nos vamos a quedar ahí en presentación y nos vamos a ir a business. En business yo voy a crear por cada tabla de la base de datos igual un elemento. Vemos que que vamos a usar el nombre de la tabla en mayúscula seguido de business.dart. .dart nos quiere decir que el archivo va a tener este lenguaje y vamos a entrar. Bien, vamos a crear entonces uno por cada tabla, ¿ya? Vamos. Lo siguiente, a ver, tenemos esto de aquí. Bien, va a tener esta estructura. Bueno, vamos a crear una clase de nombre user business, ¿ya? Y vamos a crear un dato llamado user data y vamos a ponerle data, ¿ya? User data que sea de tipo user data. Bien, bueno, y por cada API que sea referencia a user, vamos a crear una ruta, ¿no? En este caso tenemos el index, capaz tengan uno que se llame create, ¿no? Etcétera. Bien, bueno, capaz este tema se torna un poquito complicado porque todo se tiene que hacer básicamente al mismo tiempo, porque cuando nosotros creemos esto nos vamos a dar cuenta que va a estar así. ¿Por qué está pasando esto? Porque no existe un tipo de dato user data. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a crear el business, ya lo vamos a crear vacío en un inicio, y nos vamos a ir a data y vamos a crear también un user data, ¿ya? Y va a tener todo esto, ¿no? El async, el path dart, el parser,
el HTTP, y bueno, estos son unas cositas que lo vamos a explicar más adelante. Bien, vamos a crear un user data. Bien, y vamos a crear así. Bien, va a estar así, ¿no? Bien, va a ser un future, pero aquí vamos a ver una cosa. Necesitamos hacer que se conecten de alguna manera estos dos elementos. Y el problema viene a ser que los tipos de datos que vamos a enviar todos van a ser diferentes, ¿no? Para ello vamos a crear una clase que se llame data response, ¿ya? Que lo vamos a hacer de manera genérica. En mismo data creamos data response y creamos la clase data response, donde va a tener un status, ¿ya? Un status code. Y esto es lo interesante: el dato, el tipo, los datos van a ser de tipo dinámico. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de dato, data response, va a poder ser cualquier cosa, y vamos a ver por qué lo vamos a necesitar, ¿ya? Y finalmente un mensaje si así se requiriera, ¿ya? Que es el mensaje que nosotros, ¿se acuerdan?, enviamos de acá, ¿ya? Tenemos un data y un message, ¿ya? Data y message, ¿ya? Y estos son para el status code, que era esto de aquí, ¿no? Y bueno, status que va a cambiar a true si se logró generar correctamente. Bien, entonces creamos esto en data. Bueno, ahora sí, creamos entonces el tipo de dato que va a ser la unión entre todo, que va a ser un data response. Acordémonos que el data response va a tener todos estos elementos. Aquí va a venir la data y aquí va a venir el mensaje. Bueno, ahora vamos, copiamos var url var. ¿Por qué ponemos var? Porque nosotros no sabemos el tipo de dato, o sea, es una variable simplemente, y url, y le ponemos uri.parse y le ponemos host y la API que nosotros vamos a usar. Bien, ahora se preguntarán, ¿esto qué es? Esto es una variable que yo creé para no tener que escribir el host en todos lados. Bien, para ello nos vamos a ir a lib y vamos a crear un archivo que se llame en.dart. Aquí vamos a crear todas nuestras variables globales que van a ser utilizadas. Bien, esto es sumamente útil, ¿ya? Los vamos a crear de esta manera. Entonces vamos a crear un const llamado string que se llame host. Esto no, bueno, aquí, hasta aquí no. En realidad con esto basta. Bien, nosotros creamos nuestra variable host que tenga exactamente esto de aquí, ¿no? La ruta, este es mi dominio, lo voy a colocar acá. ¿Por qué hago esto? ¿Ya? Porque se lo voy a pasar solamente como variable y después aquí API y en este caso index, ¿no? ¿Ya? Bien, ¿por qué hago esto? Porque imaginemos que su ruta cambia, ¿ya? En algún momento su ruta cambia sin querer, no sé por qué porque puede hacer, o digamos que ya ustedes lo quieren subir a la nube, ¿verdad? Eso es muy común. Ya no va a ser su servidor local, sino que su servidor de backend va a estar en la nube. Entonces tendrían que cambiar todos los elementos acá, ¿no? Si yo tengo 100, los 100 lo voy a tener que cambiar, porque por ejemplo, si yo le pusiera así,
Si yo le pusiera así, ya, que se puede poner así, no hay ningún problema. Pero si yo quiero subir mi servidor a la base de datos, a mi servidor a la nube, esto va a cambiar, obviamente, ya no va a ser local, sino va a tener otra dirección. Entonces tendría que cambiar uno por uno, porque si no va a estar mal. Para evitar eso, le pongo el host, bien, y si cambio, solo tengo que cambiar esto una vez y ya todo va a estar cambiado. Bien, son algunas prácticas que uno recomendable hacer. Bueno, tengo el host, perfecto. Me sale no, esto nada, es simplemente un warning. Bien, bueno, aquí ya tengo mi variable URL, ya que es de donde va a recibir mi API. Bien, siguiente, pongo final. Un final es un tipo de dato que es dinámico, bien, y que va a cambiar el tipo de dato al tipo de dato que reciba esto al final. Bien, http.response, ya, response, es una función de HTTP, es un tipo de dato específico de HTTP, tipo response, y le ponemos await http get y la URL, ¿ya? En teoría así funcionaría bien. Bien, y le paso la URL, ¿ya? Aquí ustedes verifican si es un get, si es un post, dependiendo de usted, ¿no? Bueno, así yo tengo mi get. Entonces le paso la URL. Si es que en el caso ustedes le van a pasar un token, ya, porque también es buena práctica que se le pueda pasar un token de verificación para que no cualquiera pueda entrar, sino que esté autenticado, se lo pasamos como un header de esta manera. Bien, y obviamente aquí token, obviamente aquí le podemos poner un string token, va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, ya, que es para constante, ¿no? Ahí, bien. Y cuando ingresen esta variable la pueden cambiar, ¿no? Como no es constante, la puedo cambiar y tomar este token, ¿no? Como sería aquí, y ahí estaría, ¿no? Agarraría esta variable token aquí y ahí se la envío, ¿ya? Si quiere tener un body, también le puedo poner un body, ¿ya? Para poder pasarles en el caso de que fuera un post, ¿no? Vemos, en este caso solamente me pide el URI, que es este de aquí, y un mapa, ¿no? Que es esto de aquí que le estoy pasando. Así se hacen los mapas. Si fuera un post, a ver, vamos a ver qué me pediría. Me pediría el URI normal, un objeto encoding, ya que esto vendría a ser el body, bien, y finalmente los headers, ¿ya? Bien. Cuando yo hago esto, ya, se preguntarán por qué le pongo future. Future es un tipo de dato que me va a esperar, ya, eso es muy importante porque muchas veces al hacer esto ponemos await, dice esperar hasta que esto me dé una respuesta. Bien, entonces si yo tengo un await tiene que ser de tipo future. Bien, entonces esto de aquí, el response, es una variable que se va a llenar con los datos de la API, en este caso con todo esto, ¿ya? Y va a estar así como un tipo JSON, se va a quedar, ¿ya? Por aquí me está pidiendo, ¿no? Va a ser de aplicación /JSON. Entonces el response
no, la aplicación se va a quedar trancada aquí hasta que reciba la respuesta. Yo le pongo aquí print.responseBody para saber qué datos también estoy adquiriendo, pero si quiero lo borro, ¿no? Yo suelo ponerlo ahí para que me salga, ¿no? Cuando haga una llamada a la API me muestre el JSON. Bien. Una vez tengo eso, lo tengo el JSON, pero como dije, el JSON está codificado en formato JSON. Para ello yo lo tengo que convertir de nuevo para atrás. Ya, tengo que convertirlo al formato inicial. Y para ello uso un JSON decoder, ya, aquí. ¿Y qué es lo que voy a convertir con ese decoder? Ya, el response.body. Solamente el cuerpo, porque este va a tener código, va a tener header y todas esas cosas. Para mí solamente me interesa transformar el body. Y aquí ponemos un if, ¿no? Si el estatus es 200, quiere decir que ha sido enviado de manera correcta, como aquí notamos, aquí vimos. Si la respuesta fue ok, o sea 200, entonces va a hacer algo. Si no, va a devolver el error, el mensaje, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el mensaje va a ser el error, ¿no? El mensaje es el error. Entonces voy a devolver qué tipo de error hubo. Bien. En el caso de que fuera 200, vamos a crear una lista de tipo user. Y le vamos a poner todo esto, ¿no? Generar desde el elemento 0 hasta el index 1 por 1 usando el user. Ahora el punto. ¿User qué es? Es un tipo de dato más. Un tipo de dato entidad. ¿Ya? Y para ello vamos a crearlo. Entonces, nos vamos aquí, creamos una carpeta que se llama entidad y pongo todas las entidades. Y como dijimos, es una clase que tiene atributos. ¿Ya? Que va a tener un toMap y toMapStore, ¿ya? Para guardar y para mostrar. Bien. ¿Qué es lo que yo voy a poner aquí? Bien. ¿Se acuerdan que al principio cuando vimos la API dijimos que cada uno de estos es una clase? Es la misma clase con los atributos iguales. Mira, tiene user ID, título. Entonces, en este caso me está diciendo que esto es un entero. Entonces le ponemos un entero, lo vamos a inicializar, hay que inicializarlo en 0. ¿Ya? Después tenemos el ID, tenemos el title y tenemos complete, ¿no? Que creo que es booleano. ¿Ya? Y que va a ser false. ¿Ya? Bueno, porque es con mayúscula esto, ¿no? 0. ¿Qué me dice acá? Ah, ya es con minúscula. Bien. Ahí está. Ya, entonces le vamos asignando cada uno, en este caso el ID es con mayúscula, ¿no? Se le va asignando en el mapa que al user ID le ponemos el this ID, ahí, ¿no? Al ID mejor si es minúscula. Bien, y así voy creando entonces mi mapa. Es necesario que todos los elementos estén acá. Bien. Así de uno y el otro. Creo que aquí falta uno, ¿no? Aquí es ID. Bueno.
¿Qué es lo que gano con esto? Cuando... quedan 3 minutos, ya con esto terminamos. Cuando agarramos, hacemos esto, vamos a crear una lista de usuarios. Bien, como verán acá, cuando yo armo la API, me da una lista de una clase que no tiene nombre, pero que tiene estos atributos. Entonces yo cuando creo esto de aquí, creo mi tipo de dato, estoy creando una clase, pero ya le estoy poniendo el nombre user y le estoy pasando estos atributos. Bien, no necesariamente tienen que ser los mismos, de hecho yo puedo cambiarlo. ¿Por qué? Porque aquí solamente estoy integrando, ¿ya? Pero aquí ponemos a esta lista, por cada elemento de esta lista de aquí, que va a ser la parte data, voy a crear un nuevo usuario y lo voy a poner los elementos. Bien, entonces yo voy a decir que en user ID le voy a poner lo que está en el elemento, y esto sí tiene que ser exactamente lo mismo de acá. ¿Ya? Entonces yo le puedo poner que en ID esté lo que esté en el elemento ID. ¿Ya? Y si es string le ponemos toString, si no, como en este caso, tiene que ser un número. Bien. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo cambiar lo que a mí me dé la gana. Digamos, puedo decir ID extra. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahí. Y entonces aquí el ID extra va a ser igual a lo que me dé el elemento en la parte ID. O sea, lo que esté aquí. Bien. Ahora, ¿qué es lo interesante con esto? No necesariamente voy a guardar todo lo que me traiga. ¿Ya? Yo quería mostrarles un ejemplo. Por ejemplo, por aquí tengo una de Pokémon. Es una API, bien, que me devuelve muchas cosas. Me devuelve habilidades, experiencia base, formas, todo eso. Pero a mí, digamos que no me importa todo esto. Yo solamente quiero el nombre y el tamaño, digamos, ¿no? Entonces solamente voy a guardar nombre. En este caso le voy a poner nombre y tamaño, ¿no? ¿Ya? Size le voy a poner, porque la ñ ya dije no es buena idea poner. ¿Ya? Imaginemos que todo lo demás está bien. Ya guardaría, y aquí yo diría que lo que está en nombre, bien, porque es algo que yo le he puesto, ya está user, sí, nombre. El problema es que me está pidiendo aquí esto. Ahí le tenía que poner esto. Y aquí size, ¿no? Y ahí queda. Esto lo tengo que modificar porque si no, aquí no me va a salir, ¿no? Ahí está. Y le pondría lo de el elemento. En este caso se llama name. ¿Ya? Esto sí tiene que ser exactamente igual. Bien. Ahí está. Y digamos solamente con eso a mí me interesa y solamente eso va a llenar. Y finalmente va a devolver el data response.message, ¿ya? El data response completo. El data response va a tener de data todos los ítems agregados acá. Y de status le vamos a poner true, ya que hablamos que se ponía true cuando lo aceptaba, ¿no? Cuando estaba todo correcto. Va a volver al business y como vemos acá, el data response va a ser igual a lo que esté en el index y lo va a devolver también como un data response. Y ese data response lo vamos a utilizar en la presentación. Bueno, la verdad es que vamos a intentar hacer para la próxima algo más complejo. Bien, de esa manera yo puedo usar una API. ¿Ya? Tengo que traerla, decodificarla, pasarla a un elemento dato de tipo específico, ¿ya? Un tipo de dato, una clase que yo voy a crear, ¿ya? Que es la entidad. ¿Bien? Y con eso voy a trabajar, ¿ya?
Después, cuando lo utilicen, ¿ya? También tiene su propio uso en la... igual van a necesitar ponerlo en la capa de presentación, y ya simplemente lo van a utilizar como si fuera una variable de tipo clase, ¿no? En este caso de tipo usuario. Entonces le pongo usuario, punto, nombre, y me va a dar el nombre. ¿Ya? De esa manera obtengo todo. Si yo tengo varios elementos, porque esto va a generar una lista de varios elementos que tengan esta misma estructura, yo lo puedo hacer, por ejemplo, ponerlo en una tabla, o si solamente es uno porque son los datos del usuario en específico, etcétera. Bien, bueno, eso sería todo. He estado grabando esto extra porque ya se nos acaba el tiempo y lo voy a estar subiendo. Nos vemos.